Bienvenidos familias a mi canal de YouTube, pero yo no quiero empezar a hablar de este tema tan importante que voy a tratar, que nos duele a todos los dominicanos, sin que usted se suscriba. Activa la campanita ahora mismo, pero ahora mismo, para yo poder tratar el tema, para que te lleguen las notificaciones, porque si no le das la campanita no vas a saber cuando estamos hablando de cosas importantes, o cosas graciosas, o cosas entretenidas, o cosas como esta, que nos duele a todas las madres. Nos duele a los padres de familia y nos duele a todos los dominicanos. Y es que voy a hablar pues de la educación en República Dominicana, de la educación pública, del alza salarial, de la calidad de educación y de cuál es el futuro inmediato de nosotros como padres con esta educación pública y también privada. Así que bienvenido a mi canal de YouTube, Shanti TV. Así que vamos a hablar de cosas serias ahora mismo. Hoy voy a hablar de uno de los temas más importantes en este país, para nosotros los padres de familia, para la mamá y el papá, que pasan el año entero enfocado, que se levantan a las 7 de la mañana a llevar a los niños al colegio. Voy a hablar de educación, sí, la educación tanto que nos duele, la pública y la privada, que nos afecta muchísimo, porque déjeme decirle que nosotros muchas veces vivimos para darle la mejor educación a nuestros hijos. Qué triste cuando sabemos que en la escuela pública pues no se está muchas veces dando la mejor educación o esa educación que deseamos. Quiero que sepan que a propósito del alza salarial que se está, ¿verdad?, pues pidiendo en esta ocasión, como los maestros, que estamos totalmente de acuerdo con el alza salarial a los maestros. Todos los sectores pues profesionales y productivos de este país necesitan un aumento. Estamos bien, porque los niveles de calidad de vida todos debemos tener acceso. Nadie debe estar desprovisto de los temas básicos y no necesita vivir sin calidad de vida. Todo el mundo tiene que tener una calidad de vida digna. Pero para esto necesitamos tener educación. Necesitamos tener educación y necesitamos tener nuestros gastos cubiertos. ¿Por qué quiero hablar de educación? Porque desde que tengo uso de razón, que verdad estudiaba mi niñez de extracto bien humilde, estudiaba en la escuela. Estudiaba en una humilde escuela. Recuerdo cuando estudiaba en la escuela Paulina Valenzuela en San Francisco de Macorís, que sentía que debía tener otro tipo de estructura. Siendo niña, oigan esto, siendo niña yo entendía, porque con una velita me leía mis libros y quería siempre estar un paso hacia adelante de lo que venía en la escuela, porque quería avanzar de nivel, quería llegar a otro nivel, quería ser una niña meritoria, una niña brillante. Entonces, para poder avanzar tenía que ser buen estudiante. Sin embargo, yo sentía que el feedback que estaba sintiendo en la educación y con los maestros quizás no era el mejor. ¿Por qué? Bueno, yo me miraba que muchas veces estaban como tristes, estaban cansados. Siendo niña, miraba estas reacciones de los maestros en los pasillos y en las clases. Y yo me preguntaba, pero ¿será que tienen problemas? ¿Será que están tristes? ¿Tienen problemas familiares? Pero ya luego que pasan los años, vamos creciendo, nos vamos volviendo adolescentes, tenemos familia y somos padres. Entonces estamos analizando el problema desde una connotación mayor. Miramos el problema de forma holística y sabemos que la cosa no es solo como la pensamos, que tienen problemas familiares. Simplemente nos damos cuenta que su salario no es el salario más digno. Ya desde el 2012, pues a los maestros se le ha aumentado, a propósito de esto del 4% y los 20.000 millones que se han invertido en educación desde el 2012, pues se le ha aumentado algunas 3 o 4 veces a los maestros, cosa que no se reproduce en el sentido de lo que es el beneficio hacia los niños y hacia lo que es la educación en sentido general. ¿Qué nos preocupa a nosotros de todo esto? Que por más dinero que se invierte, que por más esfuerzos que quizás se hagan y que sí han aumentado y que sí se necesita, obviamente, en esta etapa nueva vez que se haga ya de manera más formal y de una manera más justa un salario digno, pues que no se ven esos beneficios y esa retroalimentación de los niños en las escuelas. ¿Por qué? Porque de haberse visto tendríamos niños pues más productivos a nivel académico, un coeficiente intelectual pues quizás más alto y otro nivel de comportamiento, de conducta en sentido general. Nosotros sabemos que no tenemos la mejor educación, sin embargo, por este tema de la educación y de una educación pobre o deficiente,
tenemos nosotros, los padres que tenemos más o menos esperanza con el mayor esfuerzo, darle una mejor educación a nuestros hijos, llevarlos a los colegios públicos, llevarlos a la educación privada, cosa que nos resulta bien costosa, que nos resulta muchas veces cuesta arriba, nos resulta para muchos, como dicen en términos populares, un pulmón. ¿Por qué nos cuesta un pulmón? Porque realmente para estos colegios privados mantener y sostener pues una educación con gastos fijos de luz, de empleados, de una que otra cosa y de estar a la vanguardia de la tecnología y de los sistemas para poder ofrecer comodidad, confort y un nivel de educación garantizado que por lo menos sea decente y que estos niños puedan ser profesionales competitivos en un futuro, pues tienen sus gastos y por eso tienen que tener esos altos costos. Pero nosotros apostamos por una educación pública que sea rentable para nosotros los padres, que sea digerible, que sea una educación que nos traiga beneficios y logremos el objetivo con nuestros niños. ¿Por qué? Porque quisiéramos nosotros tener a estos niños en una escuela pública que nos represente un nivel de educación superior, digno del grado que está recibiendo el niño, digno de que en un futuro este sea un profesional productivo, altamente capaz para mostrar su intelecto, su capacidad profesional y dar lo mejor de sí a las empresas y por ende al país. Porque lo que la gente no analiza es que, o quizás los estados y las políticas públicas que se implementan, que de eso precisamente queremos señalar, que no son las más productivas porque no se está viendo el beneficio, de esa educación de calidad es que depende el avance muchas veces de un país. Claro que sí, porque a veces usted va a una oficina pública, una oficina privada, y usted ve que muchas veces tanto los modales como el manejo y el comportamiento de ese profesional o quizás la competitividad no es la más adecuada, no es la superior. ¿Por qué? Precisamente porque quizás su educación, tanto los valores familiares como esa capacidad, esos procesos que tuvo que pasar de una educación inicial básica, secundaria y universitaria, quizás no fue la más adecuada, quizás no fue la más rica y por eso decimos que vamos creando profesionales un poco más pobres y menos competitivos y de ahí se desglosan la mayoría de los problemas. De ahí se desglosa la mayoría de los problemas. Sin embargo, yo quisiera en este comentario dejar por sentado el objetivo principal. El objetivo principal es que tenemos un problema. El problema es que la educación pública y todo el dinero que se ha invertido durante todos estos años, ya 10 años prácticamente, en términos de educación, ¿verdad? Más de 20.000 millones de dólares, no se ven productivamente en las escuelas ni en el nivel intelectual de los niños. Las escuelas muchas veces, usted la ve, que no tienen papel de baño, que están sucias, que tienen una educación, o sea, la parte que es primordial, fuera de lo que es la estética y un lugar totalmente adecuado para que un niño se sienta tranquilo, cómodo para recibir el pan de la enseñanza, que es lo menos, pues fuera de eso, de esta parte, de lo que es sentirse a gusto en un lugar decente, la parte más importante, ¿qué están recibiendo? ¿Qué alimentos se está recibiendo? ¿Qué nivel de educación están recibiendo los niños? Es muy pobre y tenemos que admitir que es muy pobre y no podemos hacernos de la vista gorda porque amor no quita el conocimiento. Esto no es un problema de este gobierno, esto es un problema que viene de décadas, porque así como en términos de salud hay que implementar lo que es el humanismo en los hospitales públicos y los médicos, cuando llega una persona en emergencia a un hospital, que si tú no tienes seguro, que si no te voy a llenar los datos no te voy a atender y te dejo morir, eso se llama humanismo en términos de salud y en términos de que atiendan a una persona. Asimismo, en términos de educación, se necesita que los maestros tengan y estén conscientes de que, por ejemplo, en las escuelas y en lo que tiene que ver con el pan de la enseñanza, hay que tener algo que se llama, que lo aprendí en la primaria de mi maestra Filomena Bello de Añil, vocación. El magisterio es vocación. Sin vocación no podemos darle el pan de la enseñanza a esos niños, porque si es atento a un salario, eso es como en el mundo del entretenimiento y de las artes, que muchas veces el que va, por ejemplo, a las tablas en el teatro, tiene que ser por amor, porque no se paga el sacrificio de ensayar 6 meses una obra de teatro para luego ir a las tablas
simple y llanamente por los aplausos, tiene que ser por amor. Entonces el magisterio es amor. Yo le invito a los maestros y todas las protestas que siempre están haciendo y las reivindicaciones por el aumento salarial, que todos estamos de acuerdo con esto, porque todos los profesionales deben vivir dignamente, necesitan tener sus problemas básicos resueltos en su casa, la luz, la electricidad, la comida, ellos mismos poder salir a ver una película con los niños, pues que tengan ese salario digno y que tengan ese salario justo, como todos los profesionales. También entiendan que los niños que históricamente están recibiendo una educación pobre, una educación débil, y están saliendo a la calle como profesionales poco productivos, pocos competitivos, puedan de una vez por todas no estar exentos de si hay protestas o no, de si estoy conforme con que tú vas a hacer un paro o no y yo no voy a ir a la escuela, porque no obstante de que es pobre, encima que me hagan un paro constantemente y no recibo clases, no recibo educación, no es justo. Vamos a tener más vocación y vamos a saber que los niños, la educación está en tus manos, maestro. Así que vamos a dar el todo por el todo, porque necesitamos mejores profesionales, necesitamos más gente educada, más gente productiva, más gente profesional y así un país mejor. ¡Mua! Gracias por suscribirte a mi canal Shanti TV, aquí estamos para ti. Dale a la campanita, suscríbete, porque este es un tema que me duele mucho como madre, porque son 300.000 tablas que tengo que buscar, porque yo lo quisiera tener en la escuela pública, pero no puedo, porque no lo necesito, no necesito que vayan a la escuela a una educación débil. Tenemos que reforzar esta educación, así que vamos a poner lo mejor de sí. El magisterio es amor, y yo sé que tú lo tienes dentro de tu corazón, por eso lo hiciste y lo estudiaste. Suscríbete aquí, nos vemos pronto.